Bueno, buenos días. Voy a abordar el tema de la tarea individual de la asignatura de Teoría Económica, la primera tarea, que se basó en 5 preguntas. La primera pregunta consistía en si la integridad de los datos macroeconómicos presentados por los países tiene una integridad que se puede verificar, ¿verdad? Y cómo la comunidad internacional, los organismos internacionales tratan esta situación de la veracidad de los datos que presentan los diferentes países. En el proceso de investigación pudimos ver que esta interrogante es bastante válida y que ha sido tratada conforme el tiempo por los organismos internacionales que llevan el manejo de la economía mundial y que sí hay inclusive hoy en día analistas económicos que dudan acerca de las cifras macroeconómicas de algunos países, como por ejemplo el caso de China, que por su gran crecimiento económico en los últimos años, se ha visto que tiene esa tendencia a que los analistas duden de las cifras que ellos presentan. Entonces, en ese contexto, cerca de los años finales de la década de los 40 del siglo pasado, la Comunidad Europea presentó un primer reporte sobre las normativas de los que se tendría idealmente que presentar cada país conforme a sus cifras macroeconómicas, y esto ha ido evolucionando en diferentes dependencias que se han encargado de esto en la ONU, y documentos más especializados, como ahora el último documento que se presenta, que es el Sistema de Cuentas Nacionales. Este documento es el que presenta todos los datos macroeconómicos de todos los países y se basa en información que es proporcionada por cada país, y en cada país podemos decir que hay una institución que se encarga de recoger todos los datos, que está supervisada por los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Organismo de Naciones Unidas, que ven que se cumplan las normativas y todos los métodos que ellos han creado, elaborado para este tipo de estructura de datos, de captura de datos, y de la forma de analizarlos, de la forma de presentarlos. Entonces, en este documento está condensada toda esta información y podemos decir que así es como la comunidad internacional trató este problema, ¿verdad? De la integridad de los datos. Hay ya esas instituciones específicas que se encargan de procesar, de analizar y de presentar esos datos. La segunda pregunta decía qué significa una economía abierta y cuáles serían sus indicadores, ¿verdad? Nosotros vemos que una economía abierta es la economía en la cual las fronteras comerciales están libres, es decir, que hay una libre exportación e importación internacional, ¿verdad? De un país hacia sus países homólogos, para tener un flujo de comercio, un flujo económico entre ellos, en el cual intercambian los bienes y servicios de los cuales está especializado un país con sus vecinos. Y los indicadores económicos que nosotros podríamos mencionar que son muy importantes para este tipo de economía abierta son el PIB y las exportaciones, las importaciones, las exportaciones netas, que son la resta de ambas, la inversión extranjera, la inflación, por el tema de la subida de precios, etcétera, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí podríamos abordar ese tema de la economía abierta. La tercera pregunta nos decía que si en base a lo que investigamos sobre economía abierta, que dijéramos que el país que nosotros estábamos investigando, qué tipo de economía tenía, ¿verdad? A mí me tocó investigar España y puedo decir que recuerdo las cifras macroeconómicas de España, estuve revisando las variaciones del PIB, sus exportaciones, sus importaciones, su inversión extranjera. Puedo decir que es un país que comercialmente está bastante abierto, pues, y que tiene un comercio muy fluido con todos sus países vecinos, especialmente con la Comunidad Europea. Comercia mucho con África, tiene comercio con Latinoamérica en menor medida y también con Asia.
y que es definitivamente su economía es abierta, pues porque maneja un flujo constante, su economía se basa en importaciones y exportaciones, que en la pregunta 4 se podía abarcar qué tipo de exportación hace, ¿verdad? Pero también se preguntaba en la pregunta 4, o sea, si el interrogante de la balanza de pagos. La balanza de pagos son las transacciones económicas, es el registro de transacciones económicas efectuadas entre el país y su vecino, ¿verdad? El resto del mundo. Y se compone de la cuenta corriente, de la cuenta capital y de las cuentas de reservas oficiales. Entonces, en el caso de España, específico de España, los 5 productos que en 2014, que es el último año para hacer una referencia, que más exportó fueron los vehículos, los productos químicos, las partes de automotores, frutas, hortalizas y los combustibles. Y importó productos químicos, combustibles, componentes de automóvil, autos y motos y también textiles. Entonces, hasta aquí voy a dejar ya el video para la tarea. Muchas gracias.